Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Siempre con los mejores temas, los mejores especialistas. Hoy vamos a platicar de cómo superar la ausencia de mi padre. ¿Qué onda con este tema? Vamos arrancando el día con temas que nos llevan a la reflexión. Hoy justamente nos acompaña la psicóloga y tanatóloga Gaby Hurtado. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Axel. Buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos. Y antes de arrancar con el tema, yo quiero empezar con un escrito que me llamó mucho la atención y quiero empezar leyéndolo, que dice: hace 12 años que mi padre se fue de mi lado. Tenía en ese entonces 8 años, era apenas un niño. Mi padre se fue en busca de un mejor futuro para nosotros, el llamado sueño americano, un inmigrante más en suelo estadounidense. Yo no recuerdo cuándo se despidió de mí, ni la última vez que estuvimos juntos, y fue hasta los siguientes años, ¿no?, en que mi mente empezaba a reaccionar y comprender qué es lo que estaba pasando. Sí, mi padre se fue en busca de un mejor futuro, pero nos había dejado. Ahora a mis 20 años, dice, aún sigo sin saber qué es lo que pasó en realidad, quién falló, por qué, cuándo, quiénes. No he tenido el valor de preguntarle a mi madre qué es lo que en verdad sucedió. De un comienzo sentí mucha pena, pero después de los años empecé a sentirme carente del amor de un padre. Comencé a tener rencor por no pensar en las personas que lo queríamos. Se acerca una fecha muy importante, el Día del Padre, un día donde muchas personas hacen sus preparativos, sus regalos y cariños, pero ¿cómo hacerlo yo? ¿Cómo poder abrazarlo y darle un gran beso? Sé que no es posible, ya es demasiado tarde. ¿Por qué te fuiste de mi lado? Hoy me siento triste y me siento muy abatido. Axel Zamudio, 29 de mayo del 2012. Eso se le escribí a mi padre porque yo creo que siempre ha sido duro, ¿no? No tener esa presencia, por lo menos. Las preguntas surgen, las dudas llegan. ¿Qué pasó? ¿En dónde está? ¿Con quién está? Así es, Axel, pues te agradezco mucho que compartas con tu público, con el auditorio, con confianza, ¿no? Como siempre has compartido parte de tu vida y como siempre nos has invitado, ¿no?, a crecer, a reflexionar y aprender también, ¿por qué no?, a partir del dolor. Claro, ¿no? ¿Verdad? Que muchas veces es lo que más nos ayuda a hacer los procesos de maduración en el ser humano. Y sí, ahora sí que al igual que tú, muchas madres, ¿no?, yo me identifico contigo como madre, nos vemos en la necesidad de hacer dos papeles, nos vemos en la necesidad de tratar de cobijar a nuestros hijos y hacerles vivir el menos dolor posible, ¿verdad?, con la ausencia del padre. Y yo me imagino que mucha gente ahorita también se debe sentir identificada, ya sea porque no tuvo un padre presente o porque el padre que tuvo fue realmente, como dices tú, carente, ¿no?, en aquellas generaciones en donde el afecto era poco común, ¿no?, expresar el cariño hacia los hijos, o también algunas situaciones de vida, ¿no?, en donde por cuestiones de trabajo, por cuestiones de enfermedad, el padre no se encontró presente en nuestra vida. Y cómo al inicio te da rencor, te da coraje, las preguntas surgen, pero al final de cuentas yo siempre he dicho, después vas tomando conciencia y dices, ahora sí que, como lo hemos platicado en diferentes ocasiones, cada quien hizo lo que pudo en el momento en el que estaba y con las herramientas que tenía, y al final de cuentas también pensar que cada quien está librando su propia batalla, ¿no? Así es, y que han vivido también su propia historia, ¿no, Axel? Por ejemplo, en el caso de tu papá, muy seguramente tiene su propia historia en donde de alguna manera se debe haber sentido probablemente impedido, ¿verdad?, para estar aquí. Uh-huh. Sin duda alguna. ¿Por qué mi padre no está, Gaby? Pues mira, Axel, justamente en el escrito que nos compartes y en tu experiencia personal, lo primero que le viene a uno en la inquietud, en la desazón de sentir como esta molestia de la ausencia de papá, es el conocer realmente los motivos. Y digo la palabra realmente porque al principio, cuando los niños están pequeños, pues uno dice, anda trabajando, fue a la guerra, claro, anda en un barco, ¿no? Inventa uno de cosas con tal de que los hijos no sientan justamente esto que te comento, ¿no?, el dolor de las cuestiones de temas, entre comillas, de adultos. Sin embargo, sí es la primera etapa del proceso de duelo el tener información. Uno necesita la información para poder asimilar en su mente. Somos seres ahora sí que con uso de raciocinio, y lo primero que necesitamos es entender, ¿no? Claro. Entonces, la primera etapa para nosotros poder ir sanando esta herida y esta ausencia de papá es el poder reconocer si la sensación que yo tengo de abandono es real o es imaginaria.
porque puede ser también imaginaria, ¿no? Puede ser que papá realmente esté trabajando en Estados Unidos y no pueda venir, ¿no? Entonces, hay que explorar esta parte, ¿no? De saber si el abandono es real o es imaginario, y hay que empezar a trabajar con estas cuestiones, obviamente dando los motivos, tratando de ser lo más cercano a lo real. ¿A qué me refiero con lo más cercano? A que no vas a lastimar a un niño y decirle tu papá no quería que nacieras o tu papá no quería verte, sino decir, sabes que tu papá tuvo sus necesidades, ¿no?, personales, o tuvo necesidad de salir del país, o tuvo, sin involucrar la cuestión emocional para con el hijo hasta que sea el momento, ¿no? Todo tiene una etapa, todo tiene un momento, y a veces llega un momento en la vida de los hijos, ¿no? Yo como terapeuta lo he platicado con algunas mamás, con algunos papás, en los que les digo, la adolescencia va a venir, la búsqueda de la identidad va a venir, la adultez va a venir, y ahí van a empezar a caer muchos veintes, y los hijos van a tener su propio criterio para saber exactamente si hubo ciertamente un abandono y si hubo ciertamente falta de amor. No necesitan que tú le estés echando, ¿no? Ahora sí que leña al fuego, o que estés haciendo una historia que tarde o temprano ellos van a poder, como piezas de rompecabezas, ir armando poco a poco. Y es curioso porque esta herida del padre se mantiene, se perpetúa en la vida de las personas, porque normalmente no nos atrevemos a platicarlo con los hijos, normalmente no decimos, pues él se fue con otra, ya tiene otra familia, ya tienes hermanos. Uno también como hijo no lo hace porque a lo mejor podría ser hasta imprudente, ¿no?, para no abrir esa herida, pero es algo que está y que nos sigue acompañando durante todo el trayecto de vida. Siempre que hablemos de papá, hay que hablarlo así. Una, sin hacer la carga emocional, ¿no? De decir, nos abandonó, nos dejó, porque esa es tu historia como pareja. Claro. Una cosa es la historia como pareja y otra cosa es la historia del papá con la niña. Ya sabrá él qué explicaciones le va a dar, ya sabrá la niña si le va a creer, como dices tú, o si va a sentir ese vínculo, o va a decir, mi papá ni al caso, nada que ver conmigo, pero es algo que le corresponde a la niña, ¿no? ¿Qué efectos trae en nosotros, en las personas, el tema de la ausencia del padre, Gaby? Bueno, en lo que es los niños, hay que distinguir cuando papá estuvo presente y entonces se va, ¿no? Se ausenta de la familia, y cuando papá nunca ha estado presente. Por ejemplo, el caso de esta niña que nos comentan, de 8 meses que se fue el papá, ella no lo recuerda. Ella no lo extraña, ella no lo tiene en su mente, simplemente a lo mejor piensa, tengo una necesidad, ¿no? Que es a lo mejor dinero, a lo mejor mi pasaporte, yo quiero viajar, o a lo mejor de identidad, y entonces ella quiere como cubrir esa necesidad. Pero si no fuera por eso, pues ella no extraña a papá porque no tiene la figura, el vínculo que extrañar, ¿no? Hay que distinguir entre si realmente es algo que ella necesita porque lo extraña, o es algo que ella necesita, como dices tú, por cuestión de identidad o por cuestión de necesidad. A final de cuentas, ¿cómo podemos ver cualquier cosa que afecta a los niños? Las discusiones, las cuestiones con los papás, y en este caso la ausencia de papá, pues es con los cambios escolares, Axel, ¿no? El que el niño no socialice, en que el niño se aísle, o que se vuelva agresivo, claro, que esté ansioso, que lo miras que está triste, que está apático, o lo que es muy común, que los niños comienzan a hacer preguntas, ¿no? ¿Quién es mi papá? ¿Por qué no está mi papá con nosotros? ¿Es cierto que papá no me quiere? ¿No? Y entonces empiezan ellos a preguntar ¿por qué? Porque en su cabecita está surgiendo esas dudas. Una cosa que podemos responder de manera que podamos tener más información de ellos, una técnica que podemos usar es contestar con otra pregunta, y no una pregunta evasiva, sino una pregunta que nos ayuda a explorar. ¿Qué te hace pensar que tu papá no te quiere? ¿No? Entonces va a decir, es que yo miro que visita a sus otros hijos, ¿no?, que tiene con su otra familia, y a mí no me visita. Uh-huh. Entonces tú dices, pues mira, en algún momento podrás preguntarle. ¿Quieres preguntarle? Sí. Pues ahí está el audio, ahí está. Siempre lo importante es ayudarle a que la niña o el niño exprese, ¿no? Que es muy diferente a lo mejor si en este caso, en este ejemplo que estoy dando de que hay 2 familias, ¿no?, a una personita que nunca conoció a su papá, ¿no? Y te va a decir, háblame de mi papá. ¿Cómo era? ¿Y qué le gustaba? Y empiezan, ¿no?, a preguntar y preguntar y preguntar. Hay que tratar de darle información, Axel. Y como en el caso que comentabas al principio, información real,
nada de que anda en un barco, nada de que se fue a salvar el mundo, nada, tratar de ser concretos. Si te pregunta dónde está, pues no sé dónde está, si es que no lo sabes, ¿no? Y si está fuera de la ciudad, pues está fuera de la ciudad, pero tratar de no hacer fantasías, porque va a ser más complicado después que el niño acepte la realidad. ¿Cuántos sentimientos encontrados cuando estábamos en la primaria y justamente había que celebrar el Día del Padre, ¿no? Ver a todos los niños jugando en el parque, híjole, cuánto dolor y cuánto sentimiento. Así que es, eso se sigue quedando. Ahora sí que abrazo grupal. Red de apoyo. Redes de apoyo. Oye, ¿qué te parece si regresamos en una segunda parte? Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Esta mañana estamos platicando con Gaby Hurtado sobre el tema de la ausencia del padre, cómo afrontarlo, cómo sanarlo. Ya regresamos. Me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Mensaje de audio WhatsApp 646-178-3730. Gracias por la confianza y sobre todo gracias por la oportunidad que nos dan de formar parte de su historia. Buenos días. La pregunta es, ¿qué es la figura paterna, Axel? ¿Qué representa la figura paterna para ti o para cada uno de los radioescuchas? También otra pregunta es, ¿qué es peor? ¿Que tu padre esté presente pero siempre esté ausente, o que no esté presente ahí contigo, pero siempre esté presente? Creo que le sonó su celular. ¿Qué es peor? ¿Que esté presente y que esté ausente, o que no esté presente en tu vida? Sí, justo cuando hablábamos de los motivos, ¿no? Motivos de muerte, separación, enfermedad, viajes continuos. Hay que distinguir entre la sensación de descuido y desinterés y las circunstancias, cuestiones temporales, ¿no? Podemos tener un papá que está en casa, ¿no? Que vive en tu casa, ¿no? Entre comillas, que está en casa, pero que realmente no tiene un vínculo con sus hijos, ¿no? Que es a lo que se refiere, creo, radio ausente escucha, emocionalmente. Ausente emocionalmente. Y con lo de la figura paterna, justo en esta parte, ahora sí que el trabajo de nosotras como mamás para con nuestros hijos que están con la ausencia del padre biológico, es justamente buscar figura paterna, que es aquella figura que a mí que me represente guía, que me represente justo en estos momentos sociales en donde de alguna manera es necesario, ¿no? El tener a alguna figura del varón que puede ser un buen ejemplo para mi hijo, para mi hija, que puede ser una buena guía, un apoyo con el que puede contar. De hecho, pues cuando me toca trabajar con mamis con viudez, yo les comento, ¿no? Vamos buscándole figura paterna. Me dicen, ¿cómo figura paterna? Bueno, no está su papá, ¿verdad? No está, no porque no haya querido estar, o sea, es un caso de fallecimiento, pero ¿cómo andas con sus padrinos? ¿Cómo andas con sus tíos? Los ¿Cómo abuelos? Con tu mejor amigo? Me explico, que hay alguna manera de que los niños tengan presencia de una figura paterna, ¿no? Presencia de un varón que les pueda brindar esa sensación de sostén, de seguridad, y que no necesariamente lo haga, Axel, sino que el niño lo vea, ¿no? Los niños, para empezar por su tamaño, ¿no? Ven a alguien grande, ven a alguien que los abraza, que los felicita, y ya con eso sienten en su corazón ese regocijo, ¿no? Esa dicha. Y de alguna manera es como darle un poco de equilibrio a su vida para que justamente no lleguemos a este punto que es el sentir que no soy suficiente para nadie, porque en algún momento no fui suficiente para que mi padre se quedara, ¿sabes? Claro. Y justo es esta parte, ¿no? El quitarnos de nuestra mente el hecho de que no soy suficiente, de que no merezco una pareja, de que no merezco una familia por el solo hecho de que mi padre no estuvo, sino empezar a verlo como es. Puede ser que no haya sido suficiente para él el hecho de que yo haya nacido para quedarse con mamá y conmigo, pero eso no significa que yo no sea valioso, ni que yo no merezca, ni que yo no pueda sentirme amado y que no pueda amarme a mí mismo. ¿Me explico? Porque estas cuestiones del rechazo, que son ya luchas internas que se tienen para con la inseguridad, la sensación de rechazo, el temor al abandono, la desconfianza, pues vienen justamente de allá, de la infancia, y hay que trabajar en ello para que cuando uno crezca y ese pequeñito o esa pequeñita crezca, no tenga esas inseguridades, sino que se dé cuenta de lo que es la realidad, que nuestro padre biológico lo es, que es algo innegable, que nos dio la vida y eso ya es algo de agradecer, pero que también no es la única figura de la cual yo puedo sentirme amado.
puedo, así como los árboles, extender mis raíces y no tomar agua solamente de una de mis raíces, que es mi padre, sino ampliarme, ¿no? Y enraizarme con todo mi sistema familiar y con todos aquellos lazos y vínculos que me proveen amor y que no necesariamente son lazos de sangre. Mi familia, ¿no? Mi familia por elección. Nos sorprenderíamos si conocemos las historias de cada persona, ¿no? Porque yo creo que esta carga emocional del padre es muy común y sobre todo a mí me da mucha tristeza cuando veo muchas madres jóvenes que son solteras, ¿no? Que después de una historia, lo que quieran, pues se separan porque sabes que al final de cuentas hay un niño que está peligrando, ¿no? Si no se le da ese apoyo incondicional, si no se le da ese respaldo que necesita. Así es, y yo pienso que no es tarea de nosotras como mamás hacerlo todo, ¿verdad? Y ser superhéroes. A final de cuentas, mamá es mamá y papá es papá, ¿verdad? Pero sí hay algunos roles que podemos cumplir. Y yo creo que el hecho de que como hijo podamos aprender a valorarnos, a sanar nuestras heridas, a confiar en nosotros y a proveernos de amor, pues justamente va a tener mucho que ver con cómo nuestra madre, o cómo en este caso, ¿no?, nuestra madre hace el trabajo de hacernos ver nuestro valor, ¿no? Y de hacernos ver que no necesariamente nos tenemos que tomar de manera así literal el hecho de que no está, entonces yo no tengo varón en mi vida, ¿no? Claro. Por aquí nos dicen a través del WhatsApp 646-178-3730. Buenos días. Axel, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué un patrón se vuelve a repetir? ¿Por qué una historia se vuelve a continuar? Hace años, pues mi hija abandonó a su hijo. Hoy en día, mi nieta, a pesar de que se le dio la oportunidad de no tenerlo, porque sabíamos su inmadurez, ella se aferró. ¿Por qué hacer daño a una criatura si sabía que no iba a estar con ella? ¿Por qué se separan los padres y se separan de los hijos? Esa pregunta nunca la he entendido. Desde el día que el padre de mis hijos se fue. Obviamente 2 de mis hijos dicen que con mi amor llenaron todo su vacío. Yo sé que no, porque una de ellas, así como tú, tiene su rencor a flor de piel y lo ha tenido durante muchos años. Es una pregunta que siempre he tenido al aire. ¿Por qué los patrones se tienen que seguir? ¿Por qué no romperlos? Pero bueno, espero en Dios que mi niño tenga un futuro mejor y que el día de mañana que tenga preguntas, alguien se las sepa responder. Ahora sí que habla. Perdón, Axel. Muchas gracias. Excelente y maravilloso día. Ahora sí que habla de los patrones, ¿no? Ahora sí que, como lo hemos hablado también muchas veces, si actuamos desde la inconsciencia, vamos a repetir los mismos patrones, siempre buscamos lo que nos es familiar. Así es, Axel, y también yo creo que hay dentro de nosotros una tendencia natural a sanar, ¿no? A curar de nuestro linaje aquello que no funcionó en la generación anterior. Algunas personas tienen la suficiente conciencia y digamos que buscan, ¿no?, con ese hambre de conocimiento, de entendimiento que esta persona nos comparte, ¿no?, tratando de entender el por qué. Así mucha gente comienza a estudiar, a investigar, a leer, ¿no?, claro, a acudir a una psicoterapia, a tratar de alguna manera de encontrar cómo sanar esas heridas, porque esto habla de un vacío que no viene nada más de mi generación, sino de generaciones anteriores justamente. Y si yo en algún momento no tuve la figura de mi padre, pues entonces también voy a sentir que no puedo ser un buen padre, ¿verdad? Porque yo no la tuve. Entonces es un ejemplo de cómo un vacío dentro de una generación genera automáticamente un vacío dentro de la siguiente. Y algo muy, muy importante, Axel, que es el principio de la sanación. Y no hablo de curar, que es lo que hace un medicamento, sino de sanar, que es lo que sana todo tu ser, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Un principio de la sanación es hablar, Axel.
hablar sobre el tema, preguntar sobre el tema, discutir el tema si es necesario, no pasa nada, van a salir ahora sí que, como dicen, ¿no? Tepocatas, alimañas, va a salir lo que tenga que salir, pero siempre y cuando estemos claros que somos familia, a final de cuentas es algo que se necesita hacer en ocasiones para poder, como comentaba al principio, entender. Una de las propuestas que yo les traigo para poder de alguna manera ir sobrellevando esta situación es el separar nuestra historia, ¿no?, de vida de nuestro linaje, y el tratar de agarrar nuestra historia y hacernos cargo de ella y hacernos responsables y decir, ok, si yo estoy en este momento y es lo que yo decidí, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no repetir este patrón en las generaciones siguientes? Si uno realmente logra ese proceso, Axel, de sanación, se dice que cambias no solamente tu generación, sino que puedes sanar hasta en tus próximas 3 generaciones. O sea, lo que tú trabajas en ti va a influir positiva o negativamente en tus hijos, en tus nietos y en tus bisnietos. Por eso es que es tan importante el trabajo interior, ¿no? Por eso es que es tan importante esta reflexión que estamos haciendo, porque la idea no es nada más cambiarlo para mí, sino también para los que vienen después de mí y que no tengan que repetir este aprendizaje que yo estoy teniendo en mi generación. Claro, tenemos que sanar el linaje, si no vamos a repetir lo que hemos vivido. Y cuántas historias hemos visto pues de jóvenes que también vivieron este tipo de abandono en su familia, y ellos van a tender a repetir la misma historia. Por aquí se siguen comunicando a través del WhatsApp 646-178-3730. Dice: hola, buenos días, Axel, yo crecí sin mi padre, me negó desde el vientre de mamá, no lo conozco ni en foto, y en un tiempo sí me hizo mucha falta, y hoy repito la historia con mi hijo. También vive sin su padre y lo he visto crecer, y me he dado cuenta que también le ha hecho falta. Esa imagen es triste, ¿verdad? Que tengan excelente día. Yo siempre quise que mis hijos tuvieran la familia que yo nunca tuve, pero le fallé el no lograrla, y hoy a sus 16 años es muy antisocial. Y yo creo que aquí, cuando hablamos también del matrimonio perfecto que no existe, del sentirte culpable por dar lo que no pudiste, ¿no?, al final de cuentas lograr, hay que quitarnos ese sentimiento de culpa como madre o padre. Sí, quitar la culpa y asumir la responsabilidad, ¿verdad? Pagar el precio que haya que pagar. Si a lo mejor yo cometí errores, si hay cosas todavía por las que yo puedo luchar dentro de mi familia, pues hacerlo. Y siempre hay algo por qué luchar. Yo a los papás que tienen separación les digo, bueno, esto es como ustedes como socios no funcionaron, pero la empresa ahí está, y la empresa es nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces hay que trabajar en ellos, es una genial inversión, y no hay que vernos en esta sensación de fracaso y decir, bueno, me retiro porque no funcionó el matrimonio, pero tu trabajo como padre siempre va a estar ahí. Es una gran oportunidad que tienes para la persona que nos está compartiendo de poder sanar inclusive lo propio, ¿verdad?, a través de los hijos. Vayan a terapia. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Día, mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.